Ahora sí, hermanos, vamos a leer. Voy a leer unos textos que están en el capítulo 1. Amén. Usted me acompaña a seguir la lectura. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que oye o el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está. Y el verso 20, ya para resumir: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Tenga la bondad, hermanos, amigos, estén cómodos. Mensaje a las 7 iglesias. Vamos a hablar de ese último mensaje que Dios envió a 7 iglesias que estaban ubicadas en lo que hoy es Turquía, Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y a manera de introducción, quiero decir algo para que nos ayude en el contexto, el por qué se dieron estas palabras y ese marco histórico. El libro de Hebreos fue escrito a creyentes que habían conocido la verdad, que estaban bajo presión y eran tentados a volver atrás. Y el autor hace énfasis en la importancia de retener lo que se había recibido de parte de Dios, y que era muy importante para esos hermanos del primer siglo ser cuidadosos con la palabra, con la doctrina y con aquellas enseñanzas que habían sido impartidas primeramente por el Señor Jesucristo y que luego fue confirmada por los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos. Y la forma como Dios dio testimonio era por medio del derramamiento del Espíritu Santo, de señales, diversos milagros, y que ellos habían sido testigos de esas cosas como personas que pudieron tener el privilegio, la mayoría de ellos, de conocer a Jesús, pero luego de tener el fundamento de los apóstoles, quienes habían acompañado al Señor en su ministerio. Así que la iglesia del primer siglo pues fue una iglesia privilegiada, porque no solamente tuvo la oportunidad de contemplar la gloria de Dios, como Juan lo explica, sino que ellos fueron testigos de cómo Dios continuó por medio de los apóstoles administrando su obra. Y sabe que
el clima de ese libro de Hebreos está en el capítulo 6 y quiero compartir algo. Del verso 4 al verso 8, el apóstol dice: porque es imposible que los que fueron una vez iluminados gustaron del don de Dios celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser ¿qué? Quemada. El autor no está hablando de una caída ocasional, sino una recaída deliberada y persistente. Y sabe que él hace una advertencia allí, porque en toda la carta alrededor de ese escrito se mueve una exhortación a tener cuidado de unos peligros. Primer peligro, de descuidar la vida espiritual. El segundo, el endurecimiento del corazón. El tercer peligro que Pablo aborda en Hebreos es la inmadurez. El cuarto, la apostasía. El quinto, que está en el capítulo 10, el pecado deliberado. El sexto peligro es el desprecio a la gracia de Dios. El séptimo peligro es el retroceso, o sea, volver atrás. El octavo es el rechazo a la disciplina. Y el noveno, que usted ve por todas partes, es la desobediencia a la voz de Dios. Al punto que el capítulo 2 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué? Una salvación ¿qué? Grande. Ahora, el texto describe una experiencia real con Dios. Y esta introducción es importante tenerla en cuenta para que cuando entremos al mensaje de las 7 iglesias, usted comprenda por qué Juan escribe eso. Porque la carta a los hebreos fue escrita precisamente a los hermanos del primer siglo. Es una epístola, o sea, es un mensaje universal. Y lo que está diciendo allí el autor en ese verso 4 y en el verso 5 de ese capítulo 6, describe una experiencia real con Dios. O sea, que los creyentes pudieron experimentar. Número 1, hay 5 evidencias que experimentaron los creyentes. ¿Qué experimentaron ellos? Lo primero, fueron ¿qué? Iluminados. O sea, fueron hombres que recibieron la revelación del evangelio. Fueron hombres que Dios les abrió el entendimiento. Y hay que tener en cuenta que la revelación viene por el entendimiento, la comprensión de las cosas. Y quien da el entendimiento y la revelación es Dios. Mateo capítulo 11. Y eso es a quien el Señor se lo quiera ¿qué? Revelar. Por eso el capítulo 24 de Lucas dice el texto que les abrió el entendimiento para comprender ¿qué? Vea, usted no puede entender el evangelio si Dios no se lo revela.
Eso no se aprende, hermano, en la ciencia, en el estudio. Usted puede estudiar mucho, aún la ciencia bíblica, que es la teología, pero si Dios no le da el entendimiento, usted no va a comprender las cosas. Lo primero que hizo Dios fue alumbrar nuestro entendimiento. O sea, nos quitó como una venda. Y eso hace que uno pueda comprender las cosas. Así que a ellos Dios les dio el entendimiento, recibieron la revelación. Amén. Mire el caso de Saulo, por no mencionar sino un ejemplo. ¿Quién era Saulo, hermanos? Saulo de Tarso. Cuando uno lee la referencia de este hombre, ¿quién era él? Se da cuenta que era una persona bastante letrada, una autoridad dentro del judaísmo, hacía parte del Sanedrín, fariseo. O sea, un hombre que manejaba muy bien la doctrina del judaísmo, al punto que él dice: y yo aventajaba a mis hermanos, porque era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, a los pies del más grande maestro que tenía el Sanedrín, o sea, el cuerpo que preparaba y capacitaba a aquellos que enseñaban la ley de Dios. Gamaliel era maestro de los maestros, y Saulo, al lado de este gran maestro, se preparó. Pero mire, cuando vino a entender Saulo, aleluya, que realmente Jesús es Dios, cuando recibió el llamado y cuando Dios lo iluminó y cuando Dios le dio el entendimiento. No hubo otra forma. Y su historia usted la encuentra en 3 pasajes claves de la Biblia: Hechos 9, 22 y 26. Ahí están los testimonios de la conversión de Saulo, que pasa a ser el gran apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, Romanos capítulo 1. Así que aquí hay una iglesia que fue iluminada, que recibió, amén, el entendimiento, que abrazó la fe. Gloria al nombre de Jesús. Y 2 de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Efesios 1:18, alumbrando los ojos ¿de qué? De nuestro entendimiento. Esa es la revelación. Así que sin revelación, hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Esto es porque Dios se lo revele a uno. De lo contrario, usted puede ir a un lugar, al otro y al otro y al otro, pero si Dios no le revela que Él es uno y es su nombre, vana va a ser la fe. Gloria al nombre de Jesús. Lo segundo que dice Pablo allí, porque él dice de esa experiencia, fueron iluminados. Lo segundo, gustaron del don celestial, o sea, experimentaron la salvación por la gracia de Dios. Así que ellos, amén, los que Dios llamó, pues le reveló su nombre, y a esos que Dios le reveló su nombre, procedieron por la gracia de Dios a aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Ellos gustaron del don celestial, o sea, participaron de la salvación. Y a los que el Señor llamó, amén, todos se bautizaron en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Así que
inicia la iglesia del nombre de Jesús. A partir de Hechos capítulo 2, comienza el Señor a añadir a su iglesia los que habían de ser ¿qué? Salvos, para que se cumpliese lo que él había dicho. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los llamé, los formé y los hice. Romanos capítulo 8 y primera de Pedro capítulo 1. Aquellos que él llamó con un propósito para ser rociados ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo. Así que esa iglesia gustó del don celestial y comienza el Señor a añadir a 3,000, añade y hermanos, comenzó a crecer la iglesia del primer siglo. Gustaron del don celestial. Pero lo tercero que dice Pablo allí es que fueron hechos partícipes ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea, tuvieron la experiencia real, amén, del bautismo del Espíritu Santo. Y eso era notorio. Hechos 2:38, amén. Y usted comienza a observar que la iglesia del primer siglo, los que se bautizaban, ¿qué ocurría inmediatamente? Recibían ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿En qué? En la señal de hablar en nuevas lenguas. Eso era notorio. Bautismo, Espíritu Santo. Bautismo, Espíritu Santo. En Samaria, bautismo, Espíritu Santo. Cornelio, bautismo, Hechos 10, Espíritu Santo. En Éfeso, bautismo, Espíritu Santo. O sea, eso era inmediato, hermanos. Eran partícipes, dice Pablo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Por eso el texto dice, testificando Dios con derramamiento ¿de qué? Eso era un testimonio. El derramamiento del Espíritu Santo era un testimonio de que era la iglesia. Y Dios estaba con esa iglesia. Amén. Por eso había Espíritu Santo, milagros, señales. Y eso era notorio al punto que las personas creían que eso era como un talismán. Porque hubo unos hombres que dijeron, bueno, ¿por qué yo quiero comprar también ese? ¿Cierto? Así dijo Simón, le dijo a Pedro, Pedro, ¿usted por qué no me vende ese don también? Porque yo veo que usted el que bautiza le pone la mano y recibe el Espíritu Santo. Véndame ese don para que yo también haga lo mismo. Sobre los que yo ponga la mano, ¿qué? Porque creían que eso funcionaba así. No, era para la iglesia. Porque Pedro le dice a Simón, tú no tienes parte en este asunto, más bien arrepientas. Porque el don de Dios no funciona así. Esto es para la iglesia. Aleluya. Por eso hay una experiencia en la iglesia, hermanos. Así como en Éfeso, amén, unos hombres preguntaron, ¿es que hay Espíritu Santo? Porque ni siquiera habían oído que había gay. No creían eso. Y usted en que fueron bautizados. No, nosotros nos bautizamos en el bautismo de Juan. No, es que no es en el bautismo de Juan. Es que el Espíritu Santo es para los hijos. Y para ser hijo de Dios, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le hemos recibido, a los que creemos en su nombre. Es que el Espíritu Santo es para los que creemos en su nombre. Por eso es una experiencia de los hijos de Dios. Hay otras iglesias que bautizan en una cantidad de cosas y ellos mismos dicen es que el Espíritu Santo eso era para el primer siglo. Claro, porque no creen como dice la palabra. Porque es que el que cree en Jesús como dice, ¿qué va a ocurrir, hermanos? Correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y el autor luego, si usted lee el verso 40, estoy hablando de San Juan capítulo 7, el autor hace una referencia, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir todos los que creyesen en él. ¿Cuántos hemos creído en el nombre de Jesús? Por eso hay Espíritu Santo. Por eso en esta iglesia hay Espíritu Santo.
Lo cuarto que ellos habían experimentado es que habían disfrutado de los poderes del siglo ¿qué? Venidero. O sea, vieron las manifestaciones del poder de Dios. Eran testigos de los milagros. Eran testigos de las señales. Aleluya. Por eso había resurrección de muertos. No solamente Jesús resucitó muertos, porque Él es Dios, Él dio poder. Y por eso le entregó la autoridad a la iglesia. Estas señales seguirán a quienes, a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y así que resucitó Tabita, resucitó Utico, milagros aquí, sanidad aquí. Dios, gustaron de eso, los poderes del siglo venidero. Y lo quinto que ellos disfrutaron es que gustaron de la buena ¿qué? Palabra de Dios. O sea, experimentaron lo agradable, lo dulce, la bendición que traía la palabra. Aleluya. Cómo Dios fortalecía a la iglesia con la palabra. Cómo Dios respondía con la palabra. Y lo sigue haciendo, hermanos. ¿Cuántas veces usted viene al culto con una dificultad, con un problema, y hasta usted viene diciendo, ay, va a terminar el culto, voy a hablar con el pastor? Y a mí me han dicho, hermano, después del culto me puede atender. Y uno predica y termina el culto y se va el hermano. Y uno lo llama, hermano, ¿qué pasó? No, pastor, ya Dios me habló. Listo. Ya. Porque Dios nos administra con la palabra. Y usted necesitaba oír algo, amén, una respuesta. Y Dios con la palabra con ese versículo le habló aquí, con este otro habla por aquí, con la introducción habló por acá, con el desarrollo habla por allí, con la conclusión. Y Dios nos administra a todos. Así que gustaron de la buena palabra de Dios. Y usted se imagina el mensaje de los apóstoles, hermanos. Esos hermanos del primer siglo gustaron de la palabra. Pablo, 13 cartas. Pedro, 2. Juan, ¿cuántas escribió Juan? 5. Evangelio, 3 epístolas y el Apocalipsis. Mateo, su evangelio, así. O sea, había palabra, hermanos, había forma de ellos gustar de la palabra. Tenían frescas las palabras de Jesús, porque eran testigos de la resurrección. Gloria a Dios. Para ser apóstol se establecía varios criterios, pero el principal criterio para ser apóstol es que fuera testigo de la resurrección. Por eso Pablo en 1 Corintios 15 es contado como apóstol, porque él mismo lo dice allí, que Cristo resucitó y que primero se le apareció a las mujeres y que luego se le apareció a los apóstoles, a los discípulos, a los 12, y que luego se le apareció a más de 500 hermanos, y que luego se le apareció a los apóstoles, a los 12, a los discípulos y a los apóstoles. Hace la diferencia. Y luego dice Pablo allí, y a mí como al último también se me apareció. Y por eso soy contado como apóstol, porque yo también fui testigo de la resurrección, porque a mí se me apareció. Por eso edificado sobre fundamento de ¿qué? Ahora, la conclusión, amén, a la cual llega entonces el autor a los Hebreos, es que no se trata de algo superficial, sino que alguien que pudo experimentar todo eso, ¿cómo va a recaer? Por eso dice verso 6, y recayeron. La palabra implica apartarse voluntariamente y definitivamente.
no es un tropiezo, no es una lucha, no es un pecado ocasional. Es alguien que después que tuvo todo ese privilegio, vuelve atrás, y entonces si vuelve atrás, ¿qué más se puede hacer por él? Por eso dice, porque es imposible que esos que gustaron todas estas cosas sean renovados, o sea, revelación, iluminación, gustaron el don, o sea, la salvación. Si gustaron la salvación es porque entronizaron la obra de Cristo. Han tenido experiencias algunos, bautismo de Espíritu Santo, milagros, sanidades, o sea, han recibido el don de Dios. Si no les sirve la obra de Cristo, es allí donde dice el apóstol, entonces ¿qué obra le va a servir? Si no hay más revelación, si no hay otra salvación, si no hay otro don celestial, si el mensaje del evangelio es uno, o sea, esa es la verdadera palabra. Entonces, si usted no cree el mensaje del evangelio, ¿qué otro mensaje le va a servir? Se vuelve usted, que a ver, budista, vuelve otra vez atrás a la idolatría. Si ya usted tiene conocimiento que eso ni para bien ni para mal. ¿Qué otro libro sagrado? Los Vedas, el Corán. ¿Qué otro libro usted va a entronizar como para creer y abrazarlo? Si es que esta es la inspiración de Dios. O sea, ¿qué otro libro le va a guiar usted a Dios? Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces muéstreme otro. O sea, ¿a quién va a seguir usted? Es que eso es lo que le está diciendo aquí el apóstol a la iglesia. Ustedes recibieron el don, la iluminación, gustaron la buena palabra. Ustedes son testigos, amén. Porque hay pruebas irrefutables. Si usted lee el capítulo 12 de San Juan, hay un hombre que resucitó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién podía negar eso, hermanos? Venían de otras partes a ver a Lázaro. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron testigos. 4 días estuvo en un sepulcro y venían por causa de Lázaro. O sea, ¿cómo podían ellos negar que Lázaro, que estuvo 4 días, que muchos acompañaron a Lázaro y que resucitó? Pienso que algunos acompañaron a Marta y a María 1, 2, 3 días y se fueron, ¿cierto? Y después llegó la noticia, Lázaro resucitó, y ellos, ¿cómo? Si nosotros estuvimos allá 2 días y lo vimos muerto. Y vinieron a ver si era verdad. Eso es lo que dice el texto, San Juan capítulo 12. Y cuando vieron a Lázaro dijeron, oiga, ¿y dónde está el que te resucitó? Porque es que el efecto no era Lázaro. Si Lázaro estaba en pie, era por causa de otro, y ese otro se llama Jesús. Aleluya. Y eso le pasó al ciego. San Juan capítulo 9. La gente veía al ciego y decía, es que lo más glorioso no es que usted vea, es quien te pudo dar la vista. Es que eso era lo glorioso. No es el ciego, no es el paralítico, no es el muerto, es quien hizo eso. Porque eso no se hizo solo. Tuvo que haber una causa, un efecto, alguien, aleluya, que obró en el ciego, en el muerto, en el paralítico, en el leproso. Por eso la gente, aleluya, no seguía al ciego, no seguía a Lázaro, no seguía al leproso. ¿A quién seguían? Porque es que, hermano, el que hace las cosas no es el ciego, ni el Lázaro, ni el otro. El que hace las cosas es... Dele un aplauso a la gloria de Dios. El que hace las cosas es Jesús. Yo no veo ninguno siguiendo a Lázaro, ni tampoco veo a Lázaro predicando, yo no sé, una corriente diciendo, sígame que resucité de los muertos. No, Señor. Porque si no es por Jesús, ahí se hubiera quedado. Es que aquí no seguimos los hombres, porque aquí el que nos ha transformado tiene un nombre. Y usted ya sabe cómo se llama.
Por eso a Él le damos la gloria. Al que adoramos es al que hace las cosas. No adoramos las cosas. La gente adora las cosas. No, nosotros no adoramos las cosas. Adoramos el que hace las cosas, que es diferente. Aleluya. Ahora dice, oiga, qué introducción tan larga, hermanos. Y es la introducción de verdad. Pero como decía mi abuelita, en el desayuno se sabe qué. Usted va ya se dar cuenta cuál va a ser el de arroyo. Porque este es el de ayuno. Así que, hermanos, el autor está diciendo, mire todos los privilegios que tenemos, todo lo que tenemos. Porque lo tenemos todo. Hemos gustado el don, hemos gustado el Espíritu Santo. ¿Cuántos han gustado el Espíritu Santo? Eso es una bendición, hermano. Y yo motivo a los que no han recibido el don del Espíritu Santo, porque ya algunos como que no sienten la necesidad. Una cosa es vivir en la carne o vivir en el hombre natural, y otra cosa es vivir en el Espíritu. Cuando uno vive en el Espíritu, hermano, uno no quiere conocer nada más. Ahí no hay diablo, no hay problema, no hay economía, ahí no hay nada, hermanos. Cuando uno vive en el Espíritu, porque el gozo del Señor permanece. Y lo de Dios no es temporal. Eso no es efímero, eso no es pasajero. Lo de Dios es perenne, o sea, permanece. Permanece, gloria a Dios. Aleluya. Por eso el gozo del Señor no depende de las circunstancias. Usted puede tener problemas, enfermedades, una cantidad de cosas, pero no depende de las circunstancias. Porque Dios no es circunstancial. Dios siempre va a estar ahí. Gloria al nombre de Jesús. Así que hace una ilustración y termino con esta ilustración la introducción. La ilustración está en el verso 7 y 8. Tierra buena, ¿produce qué? Hierba ¿qué? Provechosa. O sea, representa ese creyente que responde correctamente. Mateo 13:8. Parte de la semilla que cae en buena tierra da fruto, y ese fruto, hermano, se multiplica. Por eso el crecimiento del cristiano es progresivo. Usted inicia y crece y crece y crece y crece, y hermano, Dios lo lleva a uno, gloria al nombre de Jesús, a cosas que uno no se imagina todo lo que Dios puede hacer con uno. Pero también dice tierra mala produce ¿qué? Espinos y abrojos. O sea, lo que está diciendo el autor es que la palabra que me puede producir a mi vida, si yo no le presto cuidado, no va a ser provechosa. Y entonces, amén, es esa palabra, esa semilla que cae en unos terrenos donde parte cae en pedregales, oye la palabra, la recibe con gozo, pero como no tiene raíz, es de corta ¿qué? Duración. Y otra, la semilla cae en otro terreno, la recibe con gozo, pero los afanes de la vida, chao. Y otra, lo mismo, cae en otro terreno, pero la vanagloria, tal. Cualquier cosa le sirve menos Dios. Y hermanos, si a mí no me sirve Dios, ¿qué me va a servir? Oiga, eso es bastante interesante. Porque si a una persona no le sirve Dios, que digámoslo así, con todo respeto y con toda reverencia que merece mi Señor Jesucristo, Dios sirve para todo. Para todo sirve Dios. Hermano, y todo es un absoluto, todo es todo. Sirve para mi familia, sirve para mi vida personal, sirve para mi vida laboral, sirve para mi ética, sirve para mi salud, sirve para todo, todo es todo. Y si a mí no me sirve Dios, que sirve para todo, ¿qué me va a servir? O sea, analice usted, si no le sirve Dios, dígame qué le va a servir.
Porque hay gente que cree que puede suplir a Dios con la idolatría. ¿Sí será que se puede suplir a Dios con la idolatría? ¡Qué ignorancia! Que se puede suplir a Dios con el pecado. Sí se podrá suplir a Dios con el pecado, porque el pecado es temporal. También es ignorancia. Otros creen que se puede suplir a Dios con el brujo, con el hechicero, con no sé qué, Eso es lo que trae ruina. ¿Cómo voy a creer que el diablo me va a ayudar? ¿Ah? Si es que esas cosas, hermanos, eso no es de Dios. El engaño del hombre es que es que hay magia, hasta la magia le ponen es que color. Yo no le he visto color al diablo, pero dice que magia blanca y magia ¿qué? Yo no he visto, pues, pero la gente cree esas bobadas, hermano. ¿Ah? Y al evangelio lo llaman locura. ¿No le parece más locura eso? Si ve que a lo bueno, ¿qué dijo el profeta Isaías? Hay de aquellos que a lo malo, a eso malo, le dicen bueno. ¿Ah? Y a lo bueno, le dicen ¿qué? ¿Quién es más fatuo, hermanos? ¿El que se para a adorar un yeso o el que adora a Dios en espíritu y en verdad? ¿Ah? Dele ese aplauso a la gloria de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Dios es fiel. Y Dios, hermanos, amén. ¿Sabe que Pablo también le dice a la iglesia que está en Roma? Oiga, hermano, yo creo que este mensaje ya se fue por otro lado, pero los predico el jueves entonces y algo. ¿Sabe que Pablo le dice a los hermanos que están en Roma? Cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque hay una verdad. La verdad de Dios, no la verdad de los hombres. Porque los hombres, amén, quieren establecer unas verdades, pero no tienen fundamentos. Pero el fundamento de Dios está firme. Y los hombres quieren establecer unas doctrinas, amén, como si fuera de Dios, pero eso no es de Dios. Y Jesús se los dijo también a ellos. En el capítulo 7 de Marcos y en el capítulo 15 de San Mateo. ¿Sabe qué les dijo? Ustedes invalidan el mandamiento de Dios, enseñando como fundamentos o dogmas ¿qué? ¿Doctrinas de qué? Así que hay doctrinas de hombres, para que no se deje engañar. Hay doctrinas de hombres, pero nosotros tenemos la doctrina de Dios. ¿Y por qué tenemos la doctrina de Dios? Porque estamos fundamentados en la inspiración que es la palabra. Aquí hay unos fundamentos. Y si Dios, hermanos, aleluya, es absoluto, Él tiene poder para bendecirme, para ayudarme, para orar en todas las cosas. Si yo creo en Él, oiga, Dios se glorifica. Pero si yo cambio la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a cosas que ni para bien ni para mal, nada raro que se me pegue un espíritu de engaño. Que eso es lo que Pablo dice allí. Por lo cual entonces Dios los soltó y los entregó a ellos mismos. Entonces ustedes no quieren obedecerme, no quieren creer, no quieren darse cuenta que yo soy suficiente, entonces los entrega. Bueno, entonces mire si eso le sirve, si eso le sirve y eso le sirve. Y por eso el hombre vive en pecado, porque abraza más esto que la verdad de Dios. Porque conoceréis la verdad. San Juan capítulo 8, y la verdad, la verdad hace libre. La verdad transforma, la verdad cambia, la verdad bendice, la verdad obra. Pero hay personas que su necio corazón, su razonamiento fueron ¿qué?
Porque se ponen a razonar las cosas y le dan más credibilidad que a la ciencia, que a una cosa, que a la otra, que esto. Si usted quiere conocer a Dios, hermano, no lo busque en la ciencia, porque no va a conocer a Dios. No va a conocer a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, hágalo a través de las Sagradas Escrituras. Porque Dios le va a dar fe. Y Dios le va a revelar quién es Él. Y Dios se va a manifestar. Usted quiere recibir bendición, apóyese en Dios. Apóyese en Dios. Aleluya. Crea en el Señor. Ahí está la respuesta. Usted quiere encontrar la respuesta a una cantidad de cosas. Si usted se va a la filosofía, hermano, le confunden la mente. Le confunden la mente. Por eso Pablo le escribe a la iglesia en Colosa: ojo, mira que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Y huecas sutilezas conforme a las tradiciones, a los rudimentos de los hombres y no según Cristo. Porque en el primer siglo surgió la falsa llamada ciencia. Lo que hoy conocemos como la nueva era es la falsa llamada ciencia, que eso vino de allá, del primer siglo. Y entonces la gente está volviendo agnóstica. Ya vienen los gnósticos. Y entonces Pablo les tiene que decir: Cristo, no, Cristo sí vino en carne. Y toda la plenitud de Dios está en Cristo. Por eso es la imagen, Colosenses 1:15, del Dios invisible, el primogénito de entre los muertos, o sea, el primero que resucitó para nunca más volver a morir. Aleluya. Porque, hermano, lo que hoy vemos es lo que ya fue. Todas esas teorías, todas esas doctrinas, todas esas... ¿Qué hay, hermano? Una doctrina nueva. Hermano, debajo del sol no hay nada nuevo. El mismo marrano con diferente lazo. Así es. Lo mismo. Lo van camuflando y es lo mismo. Aleluya. Pero Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y lo será por los siglos de los. Así que los que hemos sido iluminados, hemos gustado el don de Dios, hemos gustado la palabra, los poderes de este siglo, la transformación, amén. Si nosotros volvemos atrás, entonces ¿qué nos va a servir? Si no hay otra revelación, no hay otro camino. La verdad es Él. La vida es Él. Aleluya. Y aquí le doy algo de lo que voy a hablar el jueves. Así que el Señor manda un mensaje allá a la iglesia. Porque estas iglesias de Asia, resulta que cada una de ellas, aleluya, gustaron la bendición de Dios. Cada una de ellas tuvo el privilegio de nacer del Espíritu. Porque, hermanos, el que hace la obra es Dios. Si usted tiene vida y disfruta de un nuevo nacimiento, de una conversión, es porque hubo una obra en su vida. Eso no fue una emoción, hermano. Las emociones pasan. Yo le aseguro que a más de uno le dijeron: vea, de eso que usted creyó, eso se le va a pasar. A mí me dijeron: eso se le va a quitar en unos días. Y ya van 34 años y no se me ha quitado. ¿Cómo la ve? ¿Sí ve? Porque la gente cree que esto es cualquier cosa. Lo que es nacido de la carne, pero lo que es nacido del Espíritu, ay, hermano, eso se le impregna a uno. Aleluya, como dice la palabra, eso es con tinta indeleble. Eso no se le pasa a uno así. Una persona,
no se aparta de la noche a la mañana. Así como la conversión no es que usted vino al culto y al otro día listo, quedó arreglado. No, Señor, el que comenzó la buena obra la va perfeccionando. Lo mismo ocurre con una persona cuando se aparta. Eso no es que vino al culto y al otro dijo, no vuelvo. Ya el diablo estaba trabajando, ya algo estaba ahí trabajando. Algo se estaba incubando en su vida y se gestó y tan lo sacó. Pero eso es un vea. Eso es un proceso. Nadie se aparta como nadie se convierte de un día a otro, hermanos. Por eso examínese. Y a tiempo se puede corregir muchas cosas. Usted sabe que las enfermedades a tiempo uno las puede combatir, pero después de que se geste y que haga mutación, olvídese, hermanos, se riega por todas partes. Así que comienza Dios a escribirle a estas iglesias, porque Dios está viendo algo en ellas. Y les está diciendo, yo conozco. Mire, lo primero que Dios les dice, yo conozco tus obras. Si otros no han visto, yo sí veo. Y si otros no saben, yo sí sé. Y si otros no conocen, yo sí conozco. Y yo sé cómo está tu vida y yo sé cómo caminas. Y yo sé lo que guardas en lo secreto. Y yo sé que llevas allá a la casa. Y yo sé qué haces. Y yo sé. Mire lo que le está diciendo Dios. Yo conozco que hay un trabajo, que ustedes se esfuerzan. Pero hay cositas que hay que cambiar, que hay que dejar. Porque si yo no soy suficiente, ustedes que gustaron del don de la buena palabra, oiga, y yo les digo una cosa, aquí en Castilla han gustado la buena palabra. Qué privilegio. Y la iglesia gusta de la buena palabra. Y que la iglesia, hermano, vea, si hay una organización que tiene buena palabra, la iglesia pentecostal. El predicador de la iglesia pentecostal, el pastor de la iglesia pentecostal, y yo lo digo por conocimiento y causa, hermanos, tiene buena palabra. Se le exige, se le está capacitando, se le enseña, aleluya, para que predique bien la palabra, para que presente bien la palabra. El pastor de la iglesia constantemente, nosotros tenemos un desarrollo que se llama ESFON, Escuela de Formación Ministerial, y es continua, cada 3 meses, capacite, para que presente bien la palabra. Así que gustamos de la buena palabra. Aquí no comemos cualquier cosa, hermanos. Así es, no comemos cualquier cosa, aquí hay doctrina. Y la doctrina lo que da fundamento, lo que le da peso, lo que le da estabilidad al cuerpo. Amén. Pero mire esas iglesias allá. La primera que presenta es Éfeso. Y Éfeso sí que gustó la buena palabra, porque esa obra la inició Pablo, la fundó Pablo. Por eso hay una epístola directamente para esa obra, para esa iglesia, la iglesia en Éfeso. Y el primer pastor que Pablo dejó allí para administrar esa obra fue a Timoteo. Y Timoteo tenía muy buen fundamento. Muy buen fundamento tenía Timoteo. Fue pastor de Éfeso. Y a esa iglesia se le dijo, oiga ustedes, un Señor, una fe y un bautismo. Recuerden que es un Señor, una fe y un bautismo. Y recuerden que hay que servir a Dios con amor, solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo del amor. Tengan presente, aleluya, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, esto es un regalo, esto es un don de Dios. Por lo demás, hermanos, vistas en de toda la armadura. A esa iglesia se le dijo todo eso. Capítulo 6. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Así todo eso
se le dijo a esa iglesia. En el capítulo 2, salvos por gracia. En el capítulo 6, pónganse en la armadura. Aleluya. En el capítulo 4, el fundamento. Un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre, el cual es en todos y en todos. O sea, esa iglesia tenía palabra, tenía fundamento, tenía administración, tenía de todo allá. Y no les estaba sirviendo el Señor. Y sabe que los primeros que se bautizaron allá recibieron el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermanos, nosotros hemos gustado muchas cosas, pero a Éfeso se le dice: pero tengo algo que tú has dejado. ¿Qué fue lo que dejó Éfeso? ¿Cómo le parece? Y si uno no ama a Dios, ¿a quién va a amar? ¿Ah? Dejaron el primer amor. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron ¿qué? Pero haga un alto ahí. ¿Amaron más qué? No es que no hayan amado a Dios, sino que amaron más a las tinieblas. Porque usted puede amar a Dios, pero puede amar otras cosas más que a Dios. Y eso fue lo que le pasó a Éfeso. No que ellos no amaran a Dios, sino que dejaron lo principal para abrazar otras cosas. Eso fue lo que le pasó a Éfeso. Y gustaron del don, de la buena palabra. ¿Qué más gustaron? De los poderes venideros, del derramamiento del Espíritu, de los milagros. Gustaron de todo, pero comenzaron en declive porque estaban amando otras cosas más que a Dios. Cuando uno ama otras cosas más que a Dios, pierde el año. Comienza uno a reprobar, porque ya lo que uno parecía que era valioso, ya no es valioso. En eso que uno se guardaba, ya uno, porque ya su amor está por acá, por acá, por acá, por acá, menos en Dios. ¿Cuál es la exhortación a Éfeso? ¿Cuál es la exhortación? ¿Qué es lo que le está diciendo? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz ¿qué? ¿Cuáles eran las primeras obras? Vuélvase a poner la armadura. ¿Sí ve? Vuelva a ser diligente en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué más? Tenga presente que la salvación es por gracia, así que póngale fe a su vida. O sea, haga las primeras obras. Lo primero que usted hizo cuando se arrepintió, ¿qué fue, hermanos? Para que Dios produjera un nuevo nacimiento, ¿qué fue lo primero que hicimos? Una conversión, un arrepentimiento. O sea, volvimos a las primeras obras. Confianza, amén, dependencia de Dios. O sea, eso son las primeras obras. Si uno quiere que le haya bien la vida cristiana, dependa de Dios. Confíe en Dios, o sea, haga las primeras obras. O sea, lo primero que usted hizo cuando se entregó al Señor, que usted dijo, ahora sí tomo la decisión, es esas primeras obras. Dependencia, confianza, fe, amén. Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador. Haga las primeras obras. Haga las primeras obras. Porque si no hace las primeras obras, ¿qué es lo que está diciendo? Vendré pronto a ti y quitaré ¿qué? ¿Quitaré qué? Tu candelero de su lugar. Oiga eso, hermanos. ¿Cómo leímos qué era el candelero? ¿Qué era el candelero? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, las 7 estrellas con los ángeles son los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son ¿qué?
quitaré tu lugar del candelero. O sea, Dios te va a separar de la iglesia. Y separados de Él. Bueno, San Juan capítulo 15. ¿Qué puede hacer usted ya separado de Dios? El día que Dios me separe porque se cansó, me voy a dar cuenta, hermano, lo valioso que era la salvación. Y Dios me puede separar, porque Él es Dios y Él es soberano. Eso es lo que está diciendo. Arrepiéntete, porque si no, ¿qué? ¿Qué es lo que le está diciendo? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres, ¿qué? Pero tienes esto, que aborreces las obras de quienes, los cuales yo también. Los nicolaitas era una secta que tenía una doctrina bastante torcida. Entre las cosas que no creían era en la resurrección. Ponían yugos que ellos ni siquiera podían llevar. Hay cosas, hermanos, que uno sí tiene que prestarle cuidado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, ¿qué? El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Esto es para los vencedores. Y nosotros, amén, sabemos que nuestra fuerza no viene de nosotros. Si usted quiere vencer, hermanos, usted solo no va a vencer. Si usted no se une a Cristo, si no le sirve el Espíritu Santo, no le sirve la palabra, no le sirve el don celestial, hermano, ¿cómo voy a ser salvo? Si yo no atiendo. Por eso es necesario que con diligencia, ¿qué? Atienda. Gloria al nombre de Jesús. Oiga, qué bueno es oír a Dios. Porque Dios siempre habla a tiempo. Y usted cuide eso. Cuídelo. Porque estas iglesias, ¿sabe, hermano? Vea, y con esto concluyo y luego miramos las otras. La iglesia en Éfeso, que la exhortó Pablo y la exhortó Juan, no atendió. ¿Y sabe qué le pasó? Esa iglesia al hoy no existe. Cerca del tercer siglo había ya desaparecido la iglesia en Éfeso. Había desaparecido. Porque se le exhortó y no quiso atender. Y usted recuerda que a los ninivitas Dios les envió un mensajero. ¿Cuál fue el mensajero de los ninivitas? Y cuando Jonás llegó allá y les predicó, se arrepintieron. Produjo un arrepentimiento momentáneo. Pero escuche lo que le voy a decir. Años después se olvidaron de ese arrepentimiento y vino el profeta Nahum y les dijo: porque ustedes no quisieron atender el llamado, y vino el juicio y la destrucción. Porque los ninivitas fueron destruidos. Un arrepentimiento momentáneo, pero es que no es momentáneo. Les dio la oportunidad con Jonás. Ahora vino Nahum y les dijo: va a subir destruidor contra ustedes. Y efectivamente Nínive fue destruido. No atendieron. Y Éfeso no atendió. O sea, le dio Dios la oportunidad, pero no atendieron. Oiga, qué bueno atender a Dios. Atiéndalo. Dios es bueno. Y la paciencia de Dios es para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y seamos, ¿qué? Esa es la paciencia de Dios. Dios es paciente, pero muy paciente. Pero la paciencia tiene todo un límite. Y Dios nos llama para que lo atendamos.